Saludos, comunidad de Oberón. ¿Listos para otra jornada de terror en Chihuahua? Dejen en los comentarios desde dónde están hablando y qué hora marca en su reloj. Sugerencias de temas e historias siempre son bienvenidas. Y pueden dejar su opinión y su like si les gustan los relatos contados. Vamos a comenzar. Ahora. Hola, soy Flor. Necesito contar algo que me pasó hace poco y que hasta ahora no logro entender bien. Fue un periodo confuso, aterrador, y de alguna manera, todavía me persigue cuando intento dormir. Nunca he sido de creer en cosas extrañas. Siempre pensé que eran exageros o invenciones, pero lo que viví en esa casa no se puede ignorar. Todo comenzó cuando tuve que mudarme deprisa con mi hija. La situación no era ideal, pero no teníamos opción. Encontré un anuncio de alquiler de una casa antigua. El precio era bajo y la dueña parecía querer deshacerse rápido de ella. La casa era grande, con paredes gruesas y un olor a cerrado que no se iba fácilmente. Desde el primer día noté que había puertas que no se abrían, como si estuvieran cerradas desde hacía años. Los pasillos también eran extraños. Algunos terminaban en paredes sin sentido, como si alguien hubiera modificado la distribución a mitad de la construcción. Aún así, al principio no le di mucha importancia. Lo que más necesitaba era un techo. Mi hija, en cambio, se mostró inquieta desde el principio. Se quedaba mirando los rincones y decía que la casa escondía cosas. La primera noche ya pasó algo que me incomodó. Antes de dormir, cerré y aseguré bien la puerta trasera. Revisé 2 veces, porque el cerrojo estaba flojo, pero en la mañana, al despertar, estaba abierta. Pensé que tal vez no la había cerrado bien. No quise preocupar a mi hija, así que no dije nada. Pasé el día intentando no pensar en ello, pero esa sensación de que alguien podía entrar no me dejaba. Al segundo día repetí el mismo ritual. Antes de dormir, cerré la puerta con cuidado, probé el cerrojo, tiré de la manija. Estaba bien cerrada, pero a la mañana siguiente, otra vez, estaba abierta. Esta vez mi corazón se aceleró. Revisé señales de robo, pero no había nada roto. El candado seguía en su lugar, como si se hubiera abierto solo. Mi hija notó mi nerviosismo y me preguntó qué pasaba. Le dije que nada, que tal vez era el viento, pero ni yo misma lo creía. La tercera noche la situación empeoró. Mi hija se despertó asustada, diciendo que alguien entraba por la puerta trasera. Me lo dijo llorando, aferrándose a mí. Fui a la cocina, encendí la luz y vi la puerta abierta de nuevo. Esta vez estaba segura de que la había cerrado. Sentí una mezcla de rabia y miedo, como si algo nos estuviera probando. Pasé el resto de la noche despierta, sentada en el sofá, observando la cocina. Nada pasó hasta que amaneció. A la mañana siguiente, noté algo nuevo: huellas. En el piso de la cocina, cerca de la puerta, había marcas húmedas, como si alguien hubiera entrado descalzo. Las huellas llegaban hasta el fregadero y luego desaparecían. No había agua en el resto de la casa, solo allí. Me quedé paralizada unos minutos, sin saber si limpiarlas o mostrárselas a alguien. Mi hija apareció en la cocina y también las vio. Me miró con seriedad y dijo: «Te dije que alguien entra aquí». Pasé el día entero con una sensación horrible de vulnerabilidad. Llamé a la dueña de la casa para preguntar si alguien tenía copia de la llave, pero dijo que no, que solo yo tenía acceso. Le hablé de las puertas cerradas y los pasillos extraños, pero ella cambió de tema, diciendo que la casa era antigua y tenía sus cosas. Esa respuesta no me tranquilizó, al contrario. Decidí que esa noche dormiríamos juntas en la misma habitación, con la puerta cerrada, para sentirnos más seguras. Mientras cerraba todo, noté algo curioso. Las ventanas estaban pegadas, no se podían abrir. Era como si la casa estuviera hecha para que nada saliera, pero la puerta trasera seguía abriéndose sola. Puse una silla apoyada en ella, intentando bloquearla. Me acosté con mi hija, intentando transmitir calma,
pero mi corazón estaba acelerado. Pasé horas escuchando los crujidos de la madera y el viento afuera, hasta que me dormí sin querer. Me desperté a medianoche con un golpe fuerte, como si la silla hubiera caído. Corrí a la cocina y encontré lo que temía. La puerta estaba abierta y la silla tirada, pero no había viento, nada que lo justificara. El aire estaba pesado. Mi hija apareció detrás de mí, agarrando mi brazo con fuerza. Quise decir algo para tranquilizarla, pero no pude. Solo miré la oscuridad del patio, esperando ver a alguien, pero nada se movía. En ese momento me sentí realmente en peligro. Ya no parecía coincidencia ni problema del cerrojo, era otra cosa. Decidí que al día siguiente buscaría ayuda, incluso otra casa para mudarnos aunque no tuviéramos dinero suficiente. En ese instante entendí que el miedo nos había dominado a ambas. Volví al cuarto con mi hija, dejando la luz encendida. Pasé el resto de la madrugada sentada en la cama, sin atreverme a cerrar los ojos, pensando en qué hacer. Al día siguiente intenté racionalizar todo. Pensé que tal vez alguien estaba jugando con nosotras, pero ¿quién podría saber que necesitábamos alquilar esa casa deprisa? No había vecinos cerca, nadie que pudiera hacer bromas así. Aún así, revisé minuciosamente por si había señales de robo. Nada, ni rasguños, ni puertas abiertas aparte de la que se abría sola. Empecé a sentir desconfianza, pero traté de no mostrarlo a mi hija. Ya estaba demasiado asustada y yo necesitaba mantener cierta calma para no empeorar la situación. Esa tarde decidí explorar de nuevo los pasillos que no llevaban a ningún lado. Quería entender si alguno tenía una salida secreta o algo que explicara el comportamiento extraño de la casa. Caminé lentamente, sintiendo el aire pesado. Parecían laberintos, y por un momento me sentí mareada, confundida sobre hacia dónde conducía cada corredor. En algunos lugares el suelo crujía de manera diferente, como si hubiera algo debajo. No vi nada, pero la sensación de estar siendo observada aumentó. Regresé a la cocina, intentando convencerme de que era solo mi imaginación. Por la noche preparé la cena, pero no pude comer casi nada. Mi mente estaba atrapada en las huellas y en la puerta que se abría sola. Mi hija, más callada de lo normal, me observaba en silencio. Cuando terminé de lavar los platos, eché un último vistazo a la puerta trasera. Estaba cerrada, pero un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí poner un cojín contra la manija como protección adicional. Me senté en el sofá intentando respirar con calma, pero sabía que la puerta podía abrirse de nuevo en cualquier momento. Alrededor de la medianoche escuché pasos en el pasillo del piso de arriba. Mi hija dormía y yo me quedé inmóvil, intentando escuchar mejor. Los pasos eran suaves, casi arrastrados, y se detuvieron de repente. Mi corazón se aceleró y por unos segundos pensé en llamar a alguien, pero ¿a quién? No había vecinos cerca. Respiré hondo, intentando racionalizar, pero la sensación de peligro crecía. Decidí no subir a ver. Me quedé abajo, temblando y sosteniendo la mano de mi hija, que murmuraba palabras inconexas mientras soñaba. A la mañana siguiente noté algo extraño. Pequeñas huellas de barro cerca de la puerta trasera. No eran grandes, pero se podía ver que alguien había pasado allí durante la noche. Me sentí impotente, sin entender cómo podía ser posible. Cerré la puerta varias veces, revisé cada centímetro del cerrojo, pero nada cambiaba. Comencé a documentar fotos y anotaciones para no olvidar ningún detalle. Mi hija, al verme preocupada, me preguntó si la casa estaba embrujada. Le respondí que no sabía, pero mi tono traicionó mi miedo. Intenté mantenerme ocupada durante el día. Ordené armarios, lavé ropa, fui de compras, pero cada vez que escuchaba algún ruido o el viento golpeando las ventanas, mi cuerpo se tensaba. Parecía que la casa respiraba conmigo, y la puerta trasera se había convertido en un símbolo de lo desconocido que rondaba el lugar. Evité quedarme sola mucho tiempo en cualquier habitación.
Mi hija también empezó a avisarme cada vez que escuchaba algún ruido, como si estuviéramos en vigilancia constante. Todo esto nos agotaba física y emocionalmente. Una tarde decidí investigar de nuevo los cuartos cerrados. Busqué llaves o mecanismos ocultos, pero no encontré nada. La sensación de que algo estaba oculto allí dentro se intensificó. Algunos pasillos parecían prolongarse más de lo debido, confundiendo mis sentidos. Comencé a notar patrones en los crujidos de la madera y en las sombras de las lámparas. Todo parecía normal a primera vista, pero no lo era. La casa tenía una presencia propia, y no sabía cómo manejarla sin parecer loca. Llegó la noche y la tensión era casi insoportable. Puse cerraduras adicionales en la puerta trasera y aún así me senté en la cocina para vigilar. Cada ruido afuera me sobresaltaba. Mi hija dormía, pero sentía que sus ojos me observaban incluso en la oscuridad. Había algo mal, y no podía ignorarlo. Respiré profundo, tratando de convencerme de que era viento o algún animal, pero mi instinto gritaba lo contrario. La sensación de peligro era real y palpable. A mitad de la noche escuché algo que nunca olvidaré. Un susurro bajo, casi imperceptible, proveniente del pasillo que no llevaba a ningún lado. No pude distinguir palabras, solo el tono. Mi cuerpo se paralizó y mi mente trató de racionalizar. Quizá era viento o algún caño, cualquier cosa, pero el miedo no dejó dudas. Mi hija se despertó asustada y dijo que también lo escuchó. La miré a los ojos y comprendí que ella sabía algo que yo aún no quería admitir. No estábamos solas en la casa. A la mañana siguiente fui a la cocina y encontré algo que me dejó sin palabras. Había más huellas húmedas, desde la puerta hasta el fregadero, igual que antes, pero esta vez también había pequeñas marcas en el suelo, como si algo hubiera intentado apoyarse para caminar. Miré a mi hija, que estaba en silencio, y ella solo dijo, «Lo sabía». Fue entonces que decidí que necesitábamos ayuda de verdad. Algo pasaba en esa casa, algo que no podíamos controlar ni entender. Decidí llamar a una amiga que vive en Chihuahua, contarle todo y pedirle consejos. Ella me escuchó en silencio, sin interrumpirme, y luego dijo algo que me hizo pensar. «Flor, si sientes miedo así, no es solo la casa, algo allí te afecta a ustedes». No pude contradecirla. La sensación de que algo nos observaba y jugaba con nosotras era cada vez más fuerte. Mi hija, sentada a mi lado, me agarraba la mano como si el contacto físico nos protegiera. Sentí una mezcla de miedo y frustración, porque no había explicación racional. Ese día decidí que haríamos algo para sentirnos más seguras. Puse cinta adhesiva en las ventanas, cerré puertas con candados extra, moví muebles para bloquear caminos. Todo parecía inútil, pero al menos daba sensación de control. Mi hija me miraba como si pudiera, de verdad, impedir lo que estaba pasando. Pasé la mañana registrando todo. Fotos, dibujos de las huellas, anotaciones sobre los horarios en que la puerta se abría. Intentaba encontrar un patrón, algún indicio para anticiparnos. Por la tarde noté algo curioso. Uno de los pasillos que antes terminaba en pared parecía distinto. Observé más de cerca y vi pequeñas grietas en el yeso, casi imperceptibles. Puse la mano y sentí el aire frío del interior, como si hubiera un espacio hueco que escondiera algo. Intenté abrirlo, pero no cedía. El miedo creció junto con la curiosidad. Pensé en llamar a alguien para que investigara, pero la idea de traer otra persona me puso ansiosa. Era nuestro territorio, y también nuestro problema. La noche llegó y, otra vez, la puerta trasera se abrió sola. No había viento ni nada que lo justificara. Mi hija estaba despierta, observando cada uno de mis movimientos con los ojos muy abiertos. Tomé su mano y le dije que nos calmáramos. Nos quedamos en la cocina esperando, intentando sentirnos seguras. La tensión era constante. Cada crujido de la madera, cada sombra parecía tener vida propia. Sabía que no podía ignorarlo, pero tampoco sabía cómo reaccionar sin empeorar todo.
Al día siguiente tomé una decisión. Necesitábamos salir de allí temporalmente, al menos hasta entender lo que estaba pasando. Hicimos algunas maletas y nos fuimos. Antes de cerrar la puerta, miré la cocina y vi las huellas húmedas de nuevo, como si nos siguieran. Sentí un escalofrío y la certeza de que la casa reaccionaba a nuestra presencia. Mi hija me agarró del brazo y dijo bajito: «Flor, volverán si regresamos». No supe qué responder. Simplemente salimos, sin mirar atrás, con una sensación extraña de pérdida y miedo. Los días siguientes dormí en la casa de una amiga, pero seguía pensando en todo. La sensación de ser observadas no desaparecía. Llamé a la dueña, pero ella parecía incómoda y cambiaba de tema rápidamente. Nada de lo que le conté tenía sentido para ella. Entonces comprendí. Era algo que nadie más vería o sentiría. Solo nosotras. Y aunque estuviéramos lejos, el miedo persistía, como si la casa nos hubiera dejado parte de sí misma. Era algo que no se podía ignorar, pero tampoco explicar. Un día regresé rápidamente a la casa para recoger algunas cosas que dejamos. Entré con cuidado, pero la puerta trasera estaba abierta, como siempre. El pasillo que antes parecía terminar en pared ahora se veía más oscuro, más profundo. Me tensé, pero necesitaba nuestras pertenencias. Mi hija estaba conmigo, sujetando firmemente mi mano, y caminamos por el pasillo. No vimos nada, pero el aire estaba cargado. Salimos rápido sin mirar atrás, con la sensación de que algo nos observaba. Desde entonces, no hemos vuelto a esa casa. Encontramos otro lugar para vivir, y la vida siguió, aunque con esa sensación extraña siempre presente. A veces por la noche, recuerdo las huellas húmedas, la puerta que se abría sola y el susurro en el pasillo. Mi hija todavía pregunta si volverán, y yo trato de no pensar demasiado. Es difícil explicar a alguien lo que sentimos allí, porque todo parecía normal y al mismo tiempo imposible de ignorar. Pero algo en esa casa en Chihuahua nos marcó profundamente. Soy Luis, y hago residencia en un hospital popular aquí en Chihuahua. Mi día a día es una mezcla de cansancio, prisa y, a veces, pequeños momentos de satisfacción cuando logro ayudar a alguien de verdad. La rutina es siempre pesada. Turnos nocturnos, cirugías de emergencia, pacientes que llegan en estados críticos. Con el tiempo, creía que ya lo había visto todo. Pero me di cuenta de que, dentro de este hospital, algunas cosas no tenían sentido. Y cuanto más observaba, más difícil era ignorarlo. Todo comenzó de manera sutil, casi imperceptible. Notaba que algunos pacientes, incluso después de recibir el alta, simplemente desaparecían. No había registro de salida, ni evolución médica, nada. Simplemente desaparecían. Pregunté a mis colegas, pero siempre recibía respuestas vagas, como si fuera solo un error administrativo o exceso de trabajo. Al principio, lo creí. Después de todo, es común que la burocracia falle, especialmente en un hospital público con tanta gente entrando y saliendo. Pero el problema era que esos desaparecidos no figuraban en ningún lugar, ni como internados, ni como atendidos. Hubo un caso que me marcó. Una señora que atendí durante una noche de turno. Tenía una neumonía grave, pero reaccionó bien al tratamiento. La recuerdo sonriendo, diciendo que volvería a casa para cuidar a sus nietos. Días después, busqué su expediente para seguir su evolución. No encontré nada, ni el nombre, ni historial, ni análisis. Era como si nunca hubiera estado allí. Pregunté a una enfermera que también la recordaba, pero me miró de manera extraña y me dijo que dejara ese asunto. Entonces un guardia, uno de esos que permanecen en las entradas de los pasillos por la noche, me llamó aparte. Era un hombre ya mayor, con cara de quien guarda muchos secretos. Habló en voz baja, casi susurrando, que debía dejar de preguntar sobre pacientes sin registro. «Aquí no es bueno meterse en esas cosas, doctor», dijo,
sin mirarme a los ojos. Eso me incomodó, pero también me intrigó. Si fuera solo un error, ¿por qué la advertencia tan seria? ¿Y por qué todos parecían evitar el tema? En los días siguientes traté de concentrarme únicamente en mi trabajo, pero era inevitable notar cosas. A veces veía familiares llorando en los pasillos, como esperando noticias de alguien que oficialmente no existía en el hospital. Otras veces escuchaba nombres siendo llamados que nunca aparecían en los cuadros de atención. La sensación era que existían dos mundos allí: el visible, burocrático, con planillas y expedientes, y otro, silencioso, que corría en las sombras. No sabía en cuál de ellos estaba entrando. Cierta noche, me asignaron un turno más tranquilo. Al menos eso parecía. Faltaban algunos suministros básicos, y me ofrecieron la llave de una sala de almacenamiento en el piso inferior. No conocía bien esa parte del hospital. Tomé la llave y bajé. La iluminación era débil, las lámparas parpadeaban y la señal del celular desapareció apenas en la primera escalera. El pasillo olía a humedad, como si casi no se usara. Sentí un escalofrío extraño, pero seguí adelante, tratando de no darle importancia. Mientras caminaba, me di cuenta de que los pasillos eran más largos de lo que imaginaba. Varias puertas cerradas, todas iguales, sin identificación. Parecía un laberinto. El silencio era pesado, interrumpido solo por el sonido de mis propios pasos. Cuando finalmente encontré la sala correcta, noté que estaba cerrada desde adentro. Toqué la puerta, esperando que apareciera alguien, pero nada. Me quedé con la llave en la mano, sin entender. Fue entonces que escuché la primera voz llamándome: Luis. El sonido era bajo, como un susurro que venía de detrás de una de las puertas. Me quedé paralizado, intentando procesar lo que estaba pasando. Pensé que algún colega estaba jugando una broma, pero la voz tenía un tono serio, casi suplicante. Respiré hondo, me acerqué a la puerta y pregunté quién estaba allí. Ninguna respuesta, solo el eco de mi propio corazón acelerado. Di algunos pasos atrás y pensé en irme, pero entonces otra voz me llamó desde otra puerta: Luis, ven. Ahora eran dos voces, provenientes de lados opuestos del pasillo. Todo mi cuerpo se erizó. La lógica decía que debía subir y olvidar aquello, pero mis piernas parecían pegadas al suelo. Sentí una mezcla de miedo y curiosidad, algo imposible de explicar. Las puertas estaban todas cerradas, pero se escuchaban movimientos detrás, como si alguien arrastrara sillas o moviera papeles. Y lo más inquietante, una de las voces era muy parecida a la de la señora que atendí días antes, la misma que no figuraba en ningún registro. Llamé por su nombre, dudando, y el ruido cesó. Todo el pasillo quedó en un silencio absoluto, tan pesado que parecía aplastarme. Fue en ese momento que comprendí que, lo que fuera aquello, sabía quién era yo. No era un error, ni alguien atrapado allí. Era algo que tenía interés directo en mí. El miedo me dominó, mis manos temblaban, pero en lugar de correr, me quedé parado, como esperando que alguna de esas puertas finalmente se abriera. Después de algunos minutos que parecieron horas, una puerta crujió ligeramente, como si se moviera por sí sola. Di un paso adelante, sintiendo que el corazón se me salía del pecho. No había nadie afuera, pero dentro parecía haber un espacio enorme, más amplio de lo que la construcción permitía. Intenté mirar por la cerradura, pero la oscuridad era casi total. Solo logré escuchar nuevamente ese susurro, más claro esta vez: Luis, ayuda. La voz parecía provenir del interior de la pared. Sentí el estómago encogerse, pero también una extraña compulsión de responder al llamado. Respiré hondo, tratando de racionalizar. Podría ser algún compañero escondido, algún paciente perdido, pero al mismo tiempo, sabía que no era posible. Ningún empleado trabajaba en esa parte del hospital a esa hora, y los pacientes allí simplemente no existían. El pensamiento solo aumentó mi incomodidad.
pero aún así avancé hacia la puerta. Cuando toqué la manija, sentí una corriente fría subir por mi brazo. La puerta se abrió lentamente, sin resistencia, como si me estuviera esperando. En el interior no había nada visible más que sombras y pasillos que se prolongaban más de lo que deberían. El suelo crujía bajo mis pies y un olor fuerte, indefinido, mezclaba humedad con algo metálico. Di algunos pasos, tratando de escuchar mejor, pero el silencio volvió a tomar el control, interrumpido solo por mis propios latidos acelerados. Seguí el pasillo y de repente escuché una risa baja, apagada, casi infantil. Mi instinto me gritaba que me alejara, pero algo me empujaba hacia adelante. Las voces comenzaron a multiplicarse, llamándome por mi nombre desde diferentes puertas y direcciones. Cada llamada parecía conocer un detalle de mi vida: nombres de compañeros, fechas de turnos, recuerdos de atenciones que solo yo sabía. Mi corazón se aceleró y comprendí que no estaba lidiando solo con algo extraño, sino con algo que sabía demasiado de mí. El miedo comenzó a mezclarse con confusión y una sensación de vértigo. Me encontré corriendo sin rumbo, solo intentando escapar de aquel laberinto de pasillos. Pero cada puerta que pasaba parecía cerrarse sola detrás de mí. Y las voces continuaban, algunas pidiendo ayuda, otras simplemente llamando, siempre reconociéndome por mi nombre. Respiré hondo, intentando concentrarme, pero el aire parecía pesado, difícil de inhalar, como si estuviera respirando bajo el agua. Llegué a una escalera que descendía aún más, hacia un nivel que desconocía. La luz casi no llegaba allí abajo, y mi celular seguía sin señal. Con cada paso, el eco de mis botas retumbaba de forma extraña, como si el pasillo fuera mucho más grande de lo que realmente era. Un escalofrío recorrió mi columna, y comprendí que no había garantía de que existiera un camino de regreso. Un pensamiento cruzó mi mente: ¿y si nadie había regresado jamás de allí? Me detuve por un instante y apoyé la mano en la pared fría, intentando orientarme. Fue entonces cuando noté algo aún más extraño. En las sombras, formas humanas se movían, pero no de manera natural. Parecían observadores silenciosos, estáticos, hasta que los miraba directamente. Parpadeé varias veces, intentando entender si era solo fatiga o imaginación. Pero al mirar de nuevo, algunas de esas formas se acercaron, en silencio absoluto, como si caminaran sobre un piso invisible. Una voz más clara surgió, más firme. «Luis, no debías estar aquí». La reconocí de inmediato. Era la voz del guardia que me había advertido días antes. Mi cuerpo se paralizó. ¿Cómo podía estar allí? No estaba físicamente conmigo, pero la sensación de presencia era intensa, casi palpable. El pasillo frente a mí parecía extenderse infinitamente, y comprendí que cada paso que diera sería observado, cada respiración contada. La adrenalina me hizo temblar, pero un instinto de supervivencia me empujó a seguir. Avanzando, noté puertas que se abrían de repente, revelando pequeñas habitaciones con camas vacías, aparatos médicos apagados y papeles esparcidos. Cada cuarto tenía una sensación de abandono, pero al mismo tiempo parecía vivo, como si tuviera memoria propia. Y en cada habitación, susurros cortos y fragmentados, nombres de pacientes, fechas de nacimiento, recuerdos que solo existían en los registros oficiales. Era como si cada estancia guardara ecos de lo que había ocurrido allí, de algo que no debía ser recordado. Cuando creí haber llegado al final del pasillo, escuché pasos detrás de mí, pero no eran pasos normales. Sonaban pesados, rítmicos y resonaban en todas las paredes al mismo tiempo. Intenté girarme, pero no había nadie. El silencio regresó, pero la sensación de ser seguido no me abandonaba. Entonces, una puerta a mi izquierda se abrió lentamente, y dentro de ella, una figura indistinta me señaló. Todo el pasillo parecía contener la respiración, y comprendí que, de alguna manera, aquella noche cambiaría todo para siempre. La figura no se movía, solo me miraba desde el otro lado de la puerta, inmóvil y silenciosa.
Mi cuerpo temblaba y mis piernas parecían de plomo. Intenté hablar, pero mi voz falló. Respiré hondo y di un paso adelante, casi instintivamente. La sensación de ser observado era abrumadora, como si cada célula de mi cuerpo supiera del peligro, pero no pudiera reaccionar. El pasillo detrás de mí parecía alargarse, haciendo imposible retroceder. De repente me escuché nuevamente esa voz, la del guardia, pero ahora mucho más cercana. Luis, no debías estar aquí. No había ningún cuerpo visible, solo la sensación de presencia, sofocante. Traté de convencerme de que era agotamiento, que todo era efecto del cansancio acumulado. Pero la voz sabía detalles de mi día, de mi rutina, cosas que nadie podría conocer. El miedo me dominó y comprendí que no era solo una advertencia. Era una amenaza silenciosa, una línea invisible que acababa de cruzar. Corrí instintivamente hacia la puerta de salida más cercana, sin mirar atrás. Las voces comenzaron a multiplicarse, ahora gritando mi nombre al unísono, pero aún sin cuerpos visibles. Cada paso resonaba como un trueno, como si todo el pasillo estuviera vivo y reaccionara a mi presencia. Mi corazón latía tan rápido que sentí dolor en el pecho. La salida parecía cada vez más lejana, como si el hospital se hubiera expandido, haciendo imposible encontrar el camino de regreso. Finalmente, percibí una luz tenue adelante, un pasillo más corto, con una puerta que llevaba a una escalera. Corrí hasta allí, tropezando varias veces, pero no me importó. Solo quería salir de ese laberinto. Al alcanzar la puerta, se abrió sola, revelando la escalera que subía a los pisos superiores. Subí rápidamente, sin mirar atrás, sintiendo la respiración agitada y el sudor corriendo por mi rostro. Las voces empezaron a desaparecer, como si dejara otro mundo atrás. Al llegar al último escalón, finalmente encontré otro pasillo familiar del hospital, iluminado y silencioso. El aire parecía más ligero y la señal del celular volvió. Respiré hondo, intentando recuperar el control. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Todo estaba exactamente como lo dejé, como si nada hubiera pasado. Pero sabía que algo había cambiado, algo que no podía explicarse. Una parte de ese hospital seguía viva, guardando secretos que nadie debía tocar. Volví a mi turno, tratando de actuar con normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Atendí pacientes, tomé notas, hablé con colegas, pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Cada vez que pasaba por pasillos poco usados, sentía un escalofrío. Intenté contar lo sucedido, pero nadie creyó del todo, o simplemente evitó el tema. Recordé la advertencia del guardia y comprendí que, de alguna manera, él sabía más de lo que podía decir. En las semanas siguientes, comencé a prestar atención a detalles que antes pasaban desapercibidos. Algunos pacientes dados de alta seguían invisibles en los registros. Cada vez que intentaba investigar, algo me detenía. Una puerta cerrada, un colega distraído, o la sensación de presencia que me hacía retroceder. Comencé a anotar mentalmente todo lo que veía y sentía, pero sabía que nadie podría entender. El hospital tenía sus propios secretos, y yo ahora formaba parte de ellos, consciente de demasiado. A veces, en turnos nocturnos, escucho nuevamente voces llamando mi nombre. No sé de dónde vienen, ni quiero saberlo. He comprendido que el hospital guarda memorias, personas y acontecimientos que nadie debería conocer. Pero aún con todo el miedo, existe una extraña atracción, una curiosidad imposible de ignorar. Es como si esas voces, invisibles y silenciosas, quisieran enseñarme algo que está más allá de la comprensión, algo que solo puedo sentir, pero nunca explicar. Todavía no puedo olvidar aquella noche en el sótano. Cada detalle sigue vívido. El olor a humedad, el frío en la pared, el eco de las voces, la sensación de ser seguido. Hasta hoy, evito ciertos pasillos, dudando antes de abrir puertas desconocidas.
Sé que algo allí abajo sigue esperando, pero no sé exactamente qué. La única certeza que tengo es que, en el hospital, algunas cosas no deberían verse, algunas personas no deberían recordarse, y algunas voces no deberían escucharse. Soy Luis, y continúo haciendo residencia aquí en Chihuahua. Intento seguir con mi rutina, atender a mis pacientes y lidiar con el cansancio, pero sé que nunca estaré completamente seguro. A veces siento miradas que no provienen de nadie, o escucho susurros donde no hay nadie. Intento racionalizar, ignorar, pero la duda permanece. ¿Realmente algunos pacientes nunca se fueron? ¿O será que el hospital guarda algo que jamás será registrado en ningún expediente? La respuesta quizá nunca llegue, y tal vez sea mejor así. Me llamo Nayeli, y desde pequeña vivo en el mismo edificio antiguo en Chihuahua, un lugar lleno de historias y gente que va y viene. Crecí allí, conociendo cada crujido de las escaleras y cada puerta que parecía nunca abrirse. Una cosa, sin embargo, siempre llamó mi atención: el vecino del tercer piso. Desde que tengo memoria, él ha estado allí. Nunca lo vi mudarse, nunca lo vi cargar muebles, nada. Solo sé que siempre ha estado en esa misma puerta. Lo extraño es que nunca envejeció. Yo crecí, vi a mis compañeros hacerse adultos, envejecer, incluso a algunos vecinos morir, pero él seguía igual. La misma piel sin arrugas, el mismo cabello oscuro, la misma mirada seria cuando cruzaba conmigo en el pasillo. Cuando era niña, pensé que tal vez era un hombre que envejecía bien, pero con el tiempo eso dejó de tener sentido. Rara vez salía. A veces escuchaba pasos dentro de su departamento, pero nunca puertas golpeando ni gente entrando. No recibía visitas, no tenía compañía. Cuando aparecía, era solo por unos minutos, como si tuviera algún compromiso rápido, y luego regresaba. Llegaba a ser inquietante percibir que el tiempo parecía no tocarlo. Años después, ya adulta, estaba ayudando a mi madre a organizar unas cajas con cosas antiguas del edificio. Eran periódicos viejos, fotos de fiestas del barrio e incluso invitaciones a reuniones de vecinos. Fue entonces cuando vi una foto en blanco y negro, tomada más o menos 30 años antes de que yo naciera. Y allí estaba él, en la ventana del tercer piso, mirando exactamente como mira hoy. Mi corazón se aceleró. Mostré la foto a mi madre, intentando confirmar. Ella miró y dijo solo: «Es fulano del tercero. Extraño, ¿no? No ha cambiado nada». Lo dijo riendo, como quien no ve problema, pero yo me quedé helada. ¿Cómo podía alguien estar idéntico 30 años antes de mi nacimiento y seguir igual ahora? Pasé los días siguientes observando su ventana. No quería ser invasiva, pero la curiosidad era más fuerte. A veces, de madrugada, me despertaba y abría la cortina. Y siempre que miraba, él estaba allí, parado, con la luz tenue de la habitación, como si supiera que también lo observaba. No hacía nada, solo permanecía apoyado en el alféizar, inmóvil. Se lo conté a una amiga, que se rió y dijo que estaba exagerando. Ella comentó que tal vez era el padre del hombre actual, y que yo estaba creando historias. Por un tiempo intenté creer eso, pero algo dentro de mí decía que no era tan simple. Era él, estaba segura. No había duda alguna. Un día, en el pasillo, reuní valor para hablarle. Pregunté si vivía allí desde hace mucho tiempo. Me miró fijamente, tardó en responder, y solo dijo: «Desde siempre». Luego entró en su departamento y cerró la puerta despacio, sin apartar la mirada de mí hasta el último segundo. Me quedé parada allí, sin saber qué pensar, con la sensación de que aquello había sido algún tipo de advertencia. Decidí investigar más. Fui a la biblioteca de la zona para buscar registros antiguos del edificio. Encontré periódicos con reportajes de cuando se inauguró. En las fotos, algunas personas aparecían sonriendo frente a la construcción,
y allí estaba él de nuevo. El mismo rostro, la misma edad, la misma expresión. La foto tenía casi 50 años. En ese momento comprendí que no era solo coincidencia. Eso no podía ser normal. Un frío recorrió mi espalda, y por primera vez empecé a sentir miedo de vivir en ese lugar. Traté de convencerme de que estaba imaginando demasiado, pero cada vez que pasaba por su puerta, sentía un peso extraño, como si él supiera todo lo que había descubierto. Con el tiempo, empecé a notar pequeños detalles. Él nunca encendía la luz durante el día, incluso cuando estaba nublado, y siempre parecía escuchar pasos que nadie daba. A veces, cuando entraba al edificio, percibía un olor a libros antiguos que venía de su departamento, aunque la puerta estuviera cerrada. Era un olor extraño, que me recordaba a bibliotecas viejas, pero también algo indefinido, casi metálico. Una tarde, mientras subía las escaleras, noté que estaba en la puerta de su departamento, pero mirando hacia el pasillo y no hacia mí. Parecía esperar a alguien. Cuando me vio, solo sonrió ligeramente y cerró la puerta. No había cordialidad en el gesto. Era más bien una confirmación de que sabía que lo estaba observando. Decidí hablar con vecinos más antiguos para obtener información. Una señora me dijo que él siempre había vivido allí, desde que se construyó el edificio, y que no había envejecido ni un día. Parece el mismo hombre que estaba aquí cuando mis hijos eran pequeños, comentó. Nadie sabía de familiares cercanos. Era como si simplemente existiera allí, intacto por el tiempo. Esa historia comenzó a obsesionarme. Pasaba días pensando en lo que podría estar sucediendo. A veces intentaba racionalizarlo. Tal vez era un doble, algún tipo de protección genética rara, cualquier cosa. Pero nada explicaba que apareciera en fotos de antes de mi nacimiento y todavía fuera exactamente igual. La sensación de extrañeza me mantenía inquieta incluso para dormir. Una noche, regresando del trabajo, cansada y distraída, miré su ventana y juraría que vi el reflejo de alguien detrás de él, pero al acercarme a la puerta no había nadie. Todo estaba silencioso. Me quedé congelada en el pasillo por unos segundos, el corazón acelerado, y sentí algo que me advertía no entrar en ese departamento. Después de eso, empecé a prestar atención a las fechas de las fotos antiguas que había encontrado. Observé que aparecía siempre en los mismos lugares del edificio, en la ventana, en el pasillo, en el mismo ángulo de las fotos. Era como si repitiera patrones durante décadas. Un escalofrío constante me acompañaba, pero al mismo tiempo no podía dejar de mirar. Decidí registrar todo en un cuaderno. Anotaba cada encuentro, cada movimiento, cada expresión que hacía. Comencé a notar que reaccionaba de manera diferente cuando yo estaba presente. Se detenía, me miraba fijamente, como si conociera cada pensamiento mío. Era desconcertante, y al mismo tiempo había una curiosidad que me hacía no poder alejarme. Cierta tarde, revisando fotos antiguas del barrio, intentando encontrar algún detalle que me ayudara a comprender, noté algo aún más perturbador. Aparecía en una foto de una plaza, a 10 cuadras de aquí hace más de 40 años, mirando directamente a la cámara, exactamente igual que hoy, en la ventana del departamento. No podía ser coincidencia. Fue entonces cuando decidí hablar con él nuevamente. Intenté abordarlo de manera casual, preguntando por fotos antiguas e historias del edificio. Me escuchó, pero no dio respuestas concretas. Solo dijo con voz baja y firme: «Hay cosas que no deberías buscar». No sé si fue amenaza o advertencia, pero un frío recorrió mi cuerpo entero. Después de ese encuentro, empecé a notar pequeños cambios en el edificio. Puertas que antes crujían comenzaron a cerrarse silenciosamente. Luces parpadeaban, y el olor extraño de su departamento se intensificaba cuando pasaba cerca. Sentí que el edificio mismo parecía observar conmigo, como si todo estuviera conectado a él. Con el tiempo, comencé a evitar mirar su ventana.
pero era imposible no notar su presencia. A veces parecía que sabía exactamente cuándo lo observaba. Sentía que mi rutina estaba siendo vigilada, medida, casi controlada. Cada paso mío en el edificio se convertía en una prueba, y no sabía de qué. Un miedo silencioso me acompañaba, pero al mismo tiempo no podía alejarme de su departamento. Cierta mañana, encontré una caja antigua caída en el pasillo, llena de fotos del edificio desde su inauguración. Entre ellas, él aparecía en todas, exactamente igual, siempre en el mismo lugar, siempre con la misma mirada seria. Con cada foto que veía, el miedo aumentaba, pero también la curiosidad. Era como si me llamara a descubrir algo para lo que no estaba preparada. Pasé días intentando hallar alguna explicación lógica. Pregunté a historiadores del barrio, busqué registros civiles, pero no había nada sobre él. Ningún nacimiento, ningún documento. Era como si simplemente hubiera existido allí, intacto por el tiempo. Esa idea comenzó a consumir mi mente, llenándome de preguntas sin respuestas. Una noche, estaba en mi departamento leyendo sobre envejecimiento y casos raros de inmutabilidad biológica. Traté de racionalizar todo, pero nada explicaba su existencia. El frío que sentía al pasar frente a su puerta no era físico. Era una presencia que se infiltraba en mí, silenciosa y constante. Algo en su simple existencia parecía desafiar toda lógica y realidad que conocía. Al día siguiente, traté de observar su departamento desde lejos. Lo vi sentado en el mismo lugar que aparecía en las fotos antiguas, mirando hacia afuera, sin moverse. La luz del atardecer iluminaba su rostro, destacando cada rasgo que no había cambiado en décadas. Por un instante, tuve la sensación de que sabía que lo observaba, y sonrió levemente, como quien guarda secretos que nadie debe conocer. Poco a poco, me di cuenta de que no solo desafiaba el tiempo. Era como si todo a su alrededor estuviera conectado a él, desde el edificio hasta los pequeños cambios en el barrio. Una presencia invisible pero palpable. Intentaba ignorarlo, pero cada detalle, cada sonido, cada sombra, me recordaba que estaba allí, observando, constante. Decidí hablar con él por última vez. Traté de preguntarle directamente si era alguien especial, inmortal o lo que fuera. Me miró con la expresión seria de siempre y dijo solo: algunas cosas están hechas para durar, otras para desaparecer. Verás lo que te toca entender. No explicó nada, pero sentí que había puesto en mí una elección que no podía rechazar. Después de ese encuentro, comencé a sentir que algo en mí había cambiado. No podía pasar por el pasillo sin sentir su mirada, incluso cuando no estaba visible. A veces parecía que estaba dentro de todo el edificio, en cada rincón silencioso, observando cada movimiento mío. La sensación era extraña, casi como si yo misma me hubiera vuelto parte del misterio que él cargaba durante décadas. Y entonces, hace unos días, revisando fotos antiguas del edificio para distraerme, noté algo aún más perturbador. En una foto de una fiesta de cumpleaños que ocurrió hace 50 años, aparecía yo, aún no nacida. O al menos, no en ese tiempo. Mi corazón se aceleró y sentí una conexión que no podía explicar. Era como si mi vida hubiera estado entrelazada con la suya desde siempre. Me llamo Juan. Nunca pensé en contar esto, porque hasta hoy mismo no sé cómo explicarlo. Puede parecer inventado, pero no lo es. Estaba viajando en coche, regresando de un compromiso de trabajo. La carretera estaba casi desierta, solo unos pocos camiones pasaban de vez en cuando. Empezó una tormenta fuerte, con relámpagos cortando el cielo y la lluvia golpeando el parabrisas como piedras. La visibilidad era mala y ya estaba cansado. Fue entonces cuando vi un letrero de una posada a un lado de la carretera. Decidí entrar, más que nada para descansar y esperar a que la tormenta pasara. Era una posada sencilla, nada lujosa,
pero parecía limpia. El estacionamiento estaba casi vacío. Solo había 2 coches además del mío. Entré y me recibió un señor en la recepción que me entregó la llave de una habitación en el 2º piso. Pregunté si había algún restaurante cerca y me dijo que había una pequeña cocina para el desayuno, pero que a esa hora ya no servían nada. Tomé la llave y subí. En la habitación todo era básico. Una cama matrimonial, una lámpara, un televisor antiguo y un armario pequeño. El sonido de la lluvia golpeando la ventana era constante, y de vez en cuando un trueno hacía que el vidrio vibrara. No tenía señal en el celular. Intenté reiniciarlo, pero nada. Tampoco había internet disponible, así que decidí recostarme un poco. Cerré la cortina, me quité los zapatos y me puse a escuchar la tormenta. Fue entonces cuando escuché los primeros pasos en el pasillo. Parecía alguien caminando de un lado a otro, yendo y viniendo justo frente a mi puerta. Al principio pensé que era normal, podría ser otro huésped, pero el sonido continuaba, como si la persona no parara nunca. Pasaba, volvía, luego se detenía justo frente a mi puerta. Me quedé en silencio, prestando atención. El ruido era claro, no parecía una ilusión. Me levanté, fui hasta la puerta y miré por la mirilla, pero no vi a nadie. Abrí la puerta despacio, esperando encontrar a alguien, tal vez un niño jugando o alguien perdido. Pero el pasillo estaba completamente vacío. No se oía ningún sonido, solo el eco lejano de la lluvia. Cerré la puerta y me pregunté si sería imaginación mía. Me acosté de nuevo, pero en menos de 5 minutos los pasos regresaron, exactamente con el mismo ritmo, como si la persona hubiera empezado de nuevo. Eso empezó a incomodarme. Me levanté otra vez, abrí la puerta y no había nadie. Caminé hasta el final del pasillo. Miré a todas las direcciones. Solo vi puertas cerradas, silencio absoluto. Volví a mi habitación intentando convencerme de que era alguien de otro cuarto que entraba rápido y cerraba la puerta. Pero lo extraño era que no escuchaba puertas golpeando, solo los pasos. Esta vez me quedé despierto, sentado al borde de la cama, solo esperando. Los pasos comenzaron otra vez, siempre iguales. Y lo más inquietante es que parecían detenerse justo frente a mi puerta, como si quien caminara estuviera escuchando. Me acerqué sin abrir. Puse la oreja cerca de la puerta. Sentí como si alguien respirara del otro lado. Pero cuando abrí, de nuevo, pasillo vacío. Era ya madrugada y no podía relajarme. La tormenta afuera no cedía. El viento golpeaba la ventana. Pensé en bajar a la recepción para preguntar si había más huéspedes. Tomé la llave, salí del cuarto y bajé las escaleras. Pero cuando llegué, no vi a nadie en el mostrador. Toqué el timbre y esperé unos minutos hasta que apareció el mismo señor, somnoliento, como si acabara de despertar. Pregunté si alguien había estado en el pasillo a esa hora. Me dijo que no, que la posada estaba casi vacía. Pregunté si había familias hospedadas, porque los pasos sonaban como de un niño, pero negó con la cabeza y dijo que solo había 2 habitaciones ocupadas, la mía y otra de un camionero que dormía desde temprano. Su forma de hablar me dio aún más escalofríos. Volví a la habitación, pero la incomodidad no desapareció. Me acosté, dando vueltas, atento a cualquier sonido. Las horas pasaron y, sin querer, terminé dormitando. Desperté sobresaltado con un ruido más fuerte, como si alguien hubiera golpeado la puerta de mi habitación. Salté de la cama, con el corazón acelerado, y me acerqué a la puerta. Esperé unos segundos antes de abrir, intentando respirar profundo. Cuando giré la manija y miré, otra vez el pasillo estaba desierto. Fue en ese momento que empecé a sentir que algo realmente extraño ocurría allí. Me quedé sentado en el suelo, apoyado en la puerta, tratando de entender si estaba perdiendo la cabeza. El sonido de los pasos volvió, pero ahora parecía más distante, como si alguien caminara por el pasillo de manera lenta, calculada. Mi corazón se aceleró y me pregunté si debería llamar a la policía.
pero no había señal, ni teléfono fijo a la vista. La tormenta afuera seguía, y el sonido de la lluvia se mezclaba con los pasos, haciendo todo más confuso. Solo quería que esa noche terminara. Decidí no abrir más la puerta. Me quedé en la habitación. Encendí el televisor para escuchar algún sonido que rompiera el silencio, pero el aparato estaba lleno de estática. Aún así, seguía escuchando los pasos, y en algunos momentos parecía que se detenían justo frente a mi puerta. Respiré hondo, tratando de convencerme de que era mi imaginación, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien estaba ahí, de pie, observándome. Me enrollé en la cobija, intentando encontrar algo de consuelo. Caminé de un lado a otro, abrí cajones, revisé objetos en la habitación, solo para convencerme de que todo estaba normal. Nada tenía sentido. Cada vez que me sentaba, escuchaba el pasillo. El sonido venía, se detenía, volvía. Miré por la ventana, pero la lluvia no dejaba ver nada. Ningún coche, ninguna persona, solo viento y agua cayendo sin parar. En medio de la madrugada, traté de recordar si alguna vez había pasado por algo similar. Nada. Siempre viajé solo. Siempre me hospedé en lugares sencillos y nunca pasó algo así. La sensación de ser observado era constante, y mis ojos se movían solos hacia la puerta. Cada crujido de la madera parecía amplificado. Cada soplo del viento parecía pasos. No podía dormir, ni salir. Me sentía completamente atrapado allí. Cuando la madrugada empezó a ceder y la lluvia bajó un poco, sentí que necesitaba alguna prueba de que no estaba volviéndome loco. Me levanté, fui hasta la puerta despacio, poniendo la mano en la manilla. Espié el pasillo, otra vez vacío. Respiré hondo y decidí salir a caminar por los corredores, solo para ver si había alguien. Revisé todas las habitaciones, ningún coche adicional en el estacionamiento. Todo parecía normal, excepto por los pasos que juraba haber escuchado minutos antes. Volví a mi habitación y me senté en la cama, exhausto. Miraba la puerta, tratando de entender si estaba inventando todo. El sonido continuaba, ahora más suave, intermitente, como si alguien se estuviera alejando despacio. Empecé a pensar que tal vez era un animal, algún ratón o pájaro entrando por el techo. Pero la cadencia era distinta, más pesada, más humana, y siempre parecía que alguien pasaba exactamente frente a mi puerta. Antes del amanecer, pude dormir unos minutos. Me desperté con el sonido de la puerta de la recepción abriéndose. Me levanté, todavía confundido, y escuché voces bajas. Bajé despacio y encontré al señor de la recepción, que me saludó con una sonrisa extraña. Pregunté si algún huésped había salido de madrugada o si había llegado alguien más, pero él respondió que yo era el único registrado esa noche. Me quedé sin palabras. ¿Cómo era posible escuchar pasos si nadie más estaba allí? No parecía sorprendido por mi pregunta, solo siguió con su trabajo como si nada. Tomé mi desayuno rápido, tratando de digerir todo. El señor comentó de manera casual que la carretera estaba peligrosa con la tormenta y que era bueno que yo hubiera decidido quedarme. Salí de la posada aún sin entender nada. Al subirme al coche, miré por el espejo retrovisor y vi el pasillo vacío, silencioso, como si nada hubiera ocurrido. Durante el viaje, no dejé de pensar en eso. Cada detalle me venía a la mente: los pasos, el ritmo exacto, la sensación de ser observado. No había explicación lógica, y aún así, no había señales de intrusión, nada fuera de lugar, ningún indicio de otro huésped. Todo estaba registrado, todo verificable, y aún así, escuché pasos. Al día siguiente, durante el viaje, pasé por pequeños pueblos de Chihuahua. Fue entonces que me di cuenta de que toda la carretera estaba desierta por la noche, sin señal, sin vida, casi como si el mundo se redujera en ese tramo. Recordar la posada me dio escalofríos. Intenté distraerme escuchando la radio,
pero cualquier silencio me hacía pensar en el pasillo, en la puerta, en los pasos. Hasta hoy, cuando paso por carreteras vacías, me pregunto si eso podría repetirse. Cuando salí de la carretera y retomé mi viaje, traté de concentrarme en el paisaje, pero el cielo gris dejado por la tormenta y la memoria de los pasos me perseguían. Cada vez que paraba en un semáforo o miraba por el espejo retrovisor, sentía que algo me observaba. Sabía que era absurdo, pero no podía evitarlo. La mente juega trucos, sí, pero aquella sensación era distinta, concreta, como si alguien realmente hubiera estado allí, midiendo mis movimientos, esperando un momento. Pasé el resto del día tratando de racionalizar. Recordaba la televisión antigua, el pasillo silencioso, el sonido que parecía detenerse justo frente a mi habitación. Cada detalle tenía sentido por separado, pero juntos eran imposibles de explicar. Lo más extraño es que no había señales de intrusión, nada fuera de lugar, ningún huésped adicional. Todo estaba registrado, todo verificable, y aún así, escuché pasos. Al contarles a algunos colegas, insistían en explicaciones lógicas. Viento, ruido de tuberías, cansancio. Acepté en parte, pero no del todo. La sensación de ser observado era demasiado fuerte. Incluso investigué sobre la posada después y encontré relatos antiguos de viajeros mencionando pasos, puertas que crujían solas y huéspedes que desaparecían momentáneamente del registro, siempre de noche, siempre con lluvia. Al día siguiente, durante el viaje, pasé por pequeños pueblos de Chihuahua. Fue entonces cuando comprendí que toda la carretera estaba desierta por la noche, sin señal, sin vida, como si el mundo se redujera en ese tramo. Recordar la posada me dio escalofríos. Intenté distraerme escuchando la radio, pero cualquier silencio me hacía pensar en el pasillo, en la puerta, en los pasos. Hasta hoy, cuando paso por carreteras vacías, me pregunto si eso podría repetirse. Llegué a casa y traté de seguir con mi vida normalmente, pero los detalles de aquella noche no me dejaban. A veces me despierto en mitad de la noche imaginando que escucho los pasos de nuevo, y mi corazón se acelera. Mi esposa se ríe, pero ella nunca estuvo sola en esa posada. Yo sé lo que sentí, el peso del pasillo, la sensación de alguien ahí, invisible pero presente. Es algo que no puedo explicar. Cuando cuento la historia a amigos escépticos, intento ser vago. Digo que fue estrés o cansancio. Pero dentro de mí sé que algo pasó, algo que no puedo nombrar. Los pasos, el ritmo, cómo se detenían justo frente a mi puerta, como esperando que reaccionara. No es algo que uno invente. Hasta hoy, siento ese mismo escalofrío cuando cierro los ojos y los recuerdo. Algunas noches pienso en volver a la posada, solo para entender. Pero la lógica me detiene. No es seguro, y tal vez sea mejor no saber. Algunos lugares guardan recuerdos que no deberían ser revividos. Lo que sea que estuvo allí, nunca se mostró claramente, pero dejó su marca. Un recordatorio silencioso de que no todo lo que vemos o escuchamos puede explicarse. Cuando cuento la historia, siempre menciono que ocurrió en Chihuahua. Es un detalle que pocos notan, pero es importante. Esa carretera, esa posada, la tormenta y el aislamiento crearon la combinación perfecta para algo que la mente humana no puede comprender del todo. No hay otra explicación que encaje sin forzar la realidad. Es extraño, desconcertante y perturbador. Lo que más me asusta es que, incluso meses después, todavía siento el pasillo cuando cierro los ojos, siento los pasos deteniéndose y el silencio que sigue. No hay lógica, no hay respuesta, pero el recuerdo sigue vivo. Tal vez solo sea memoria, tal vez algo realmente ocurrió. El punto es que lo sentí, y lo sentí claramente, y eso no se puede olvidar ni racionalizar completamente. Buenas noches. Escribo todo lo que veo y siento en mi diario. Sombras que parecen seguirme, voces que repiten mis secretos y figuras que aparecen cuando me siento vulnerable.
Intenté contarlo a algunas personas, pero me tratan como paranoica, inestable, sola. Siento que necesito enfrentar esto antes de que realmente pierda la cabeza. Hoy, al despertar, noté algo extraño en la habitación. El reloj marcaba las 5 de la mañana, pero sentía que alguien observaba cada uno de mis movimientos. La cortina se movía sola, sin viento. Un escalofrío recorrió mi espalda. No tenía sentido, pero mi corazón se aceleró. Me quedé parada unos minutos, tratando de convencerme de que era mi imaginación. Me levanté despacio, pisando con cuidado para no hacer ruido. La luz de la calle entraba por la ventana y iluminaba la pared opuesta, donde vi una sombra que no debería estar allí. No se movía, pero parecía sólida. Pensé en encender la luz, pero algo dentro de mí me hizo retroceder. Respiré profundo, intentando encontrar una explicación racional. Tal vez fuera solo la forma de la sábana o algún objeto en el rincón de la habitación. Aún así, la sensación de ser observada no desaparecía. Durante el desayuno, traté de distraerme con noticias y música, pero cada ruido en la casa parecía amplificado. Escuché pasos arriba, aunque vivo sola. El teléfono vibró con un mensaje de alguien desconocido. Lo abrí, pero estaba en blanco. Mis manos temblaron y tuve que sentarme. Pensé en llamar a mi madre, contarle todo, pero algo me decía que no lo hiciera. Nadie me creería. Mejor escribir todo en el diario, mientras mi mente todavía puede organizar los pensamientos. Por la tarde, trabajando en la computadora, sentí la presencia de nuevo. Era diferente, más intensa. Las sombras en los rincones parecían estirarse cuando las miraba de reojo. El aire estaba pesado, sofocante. Por un momento escuché un susurro tan bajo que pensé que era el viento, pero no lo era. Llamaron mi nombre. Una mezcla de miedo e incredulidad me dominó. Intenté seguir trabajando, pero la sensación de vulnerabilidad no me dejaba. Decidí salir de casa a caminar un poco. La luz del día ayudaba a calmarme, pero incluso entre gente, sentía miradas que no existían. Algunos susurros parecían hablar de mí, como si supieran cosas que nadie debería conocer. Pensé en buscar a una amiga para hablar, pero el miedo a parecer loca me detuvo. La sombra parecía seguirme incluso con el sol. Entré a un café, respiré profundo, y solo entonces la sensación disminuyó un poco, pero no desapareció. Al volver a casa, esperaba algún alivio. Al abrir la puerta, la oscuridad parecía más densa de lo normal. El aire estaba frío y quieto. Un objeto que sabía que estaba en otro lugar apareció sobre la mesa de la sala. Temblé. No había explicación. Tomé mi diario y empecé a escribir compulsivamente. Las palabras salían casi sin pensar, describiendo cada sensación, cada sonido extraño. Quería registrar todo, por si algo peor sucedía. La noche cayó y con ella el silencio. Pero el silencio no traía consuelo, solo miedo. Sentí la presencia de nuevo, ahora más cercana. Un susurro, claro y reconocible, repitió un secreto mío que nunca conté a nadie. Mis ojos recorrieron cada rincón del apartamento, pero no había nadie. El teléfono sonó, pero cuando contesté nadie habló. Solo el sonido de una respiración pesada que no era mía. El miedo me paralizó unos segundos, hasta que respiré hondo y decidí enfrentar la situación. Fui hasta el pasillo del cuarto de huéspedes y noté que la puerta estaba entreabierta, aunque recordaba haberla cerrado con llave. Pasé la mano por la manilla, dudé y empujé despacio. La habitación estaba vacía, pero algo en el aire me hizo retroceder. En el suelo había marcas que antes no estaban, pequeñas huellas húmedas. Me incliné para ver mejor, pero no pude identificar de quién eran. Mi corazón latía rápido, pero necesitaba anotar todo en el diario. Cada detalle parecía importante, como si fueran pistas para entender lo que estaba pasando. Mientras escribía, una sensación de desesperación creció. Cada sombra parecía más grande, cada ruido más intenso. El viento golpeó la ventana
y un susurro lejano repitió mi nombre nuevamente. Sabía que alguien, o algo, estaba jugando conmigo, probando mis límites. Pensé en huir, pero no tenía a dónde. Mi mente intentaba racionalizar, pero lo racional parecía inútil. La sensación de vulnerabilidad aumentaba, y me pregunté si podría pasar la noche. Cada línea escrita en el diario era un esfuerzo por mantener la cordura. En medio de la noche, la temperatura bajó repentinamente. Me cubrí con la manta, pero el frío parecía penetrar mis huesos. Escuché pasos en el pasillo, ligeros y rápidos, y traté de convencerme de que era mi imaginación. Entonces una voz, clara, dijo: «No vas a poder escapar». Temblé, incapaz de moverme. Tomé el diario con fuerza, escribiendo cada detalle sin pausas. Mi mente buscaba explicaciones lógicas, pero cada pensamiento parecía alimentar la presencia. Sentí algo tocar mi hombro, pero al mirar, no había nada. Todo indicaba que estaba ocurriendo en Chihuahua, mi propia ciudad, pero eso no disminuía el terror. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando finalmente intenté levantarme. Cada paso parecía resonar demasiado en el apartamento silencioso. El diario estaba sobre la mesa, abierto, y parecía suplicarme que siguiera escribiendo. Sentí nuevamente la presencia, muy cerca, como si respirara detrás de mí. Mi cuerpo estaba paralizado, pero mi mente corría tratando de entender lo que estaba pasando. Cada sombra se movía de forma sutil, casi imperceptible, pero suficiente para mantenerme en alerta total. Pensé en llamar a alguien, cualquier persona, pero el miedo a parecer loca me detuvo. Las luces de la calle parpadeaban a través de la cortina, creando patrones que se confundían con figuras. Un susurro repitió otro secreto mío, uno que ni siquiera quería recordar. Me encogí en el sofá, abrazando el diario, intentando racionalizar. Tal vez solo fuera estrés, tal vez mi imaginación, pero el escalofrío en la espalda decía otra cosa. Cada detalle parecía diseñado para volverme loca poco a poco. La sensación de ser observada no desaparecía, incluso con todas las luces encendidas. Empecé a dudar de mí misma, cuestionando si todo esto era real o si estaba perdiendo el control. Me levanté y fui hasta la cocina. La nevera estaba cerrada, pero parecía vibrar levemente. Cada objeto en la casa parecía desplazado, aunque no podía identificar exactamente qué. Respiré hondo, intentando mantener la calma. Un reflejo en la ventana me hizo girar rápidamente, pero no había nadie. Solo mi propia imagen, distorsionada por el vidrio, mirándome. El corazón acelerado, volví al sofá y continué escribiendo. Cada palabra era un esfuerzo por mantener la razón, pero parecía inútil. Toda la casa parecía viva, de alguna manera. La madrugada avanzaba y la sensación de vulnerabilidad crecía. Escuché pasos subiendo las escaleras, aunque sabía que no había nadie allí. Un objeto cayó en el pasillo con un golpe seco, y mi cuerpo se congeló. Corrí hacia la habitación, cerrando la puerta con llave, pero la sensación de alguien al otro lado era intensa. Me senté en el suelo, abrazando el diario, tratando de ignorar los susurros que venían de todos los rincones. Algo o alguien estaba manipulando cada movimiento mío, cada pensamiento. Mi propia casa, que antes era refugio, se había transformado en un lugar de constante alerta. Minutos, o quizás horas, pasaron en silencio. Entonces, una sombra se proyectó en la puerta del cuarto, clara y definida. Temblé, sin atreverme a mirar directamente. El susurro repitió otro secreto mío, esta vez algo que ni siquiera el diario sabía. Una mezcla de miedo e incredulidad me invadió. La respiración entrecortada, las manos sudorosas apenas podían sostener la pluma. Tuve que convencerme de escribir todo, sin omitir nada, como si eso pudiera salvar mi cordura. El sol empezó a asomar, pero no trajo alivio.
Las sombras no desaparecieron con la luz. El miedo se transformó en una presencia constante, silenciosa. Cada ruido parecía amplificado, cada sonido de la calle se confundía con algo sobrenatural. Caminé lentamente por el apartamento, buscando señales de invasión o alguna explicación racional, pero no había nada. Solo pequeñas pistas de que alguien, o algo, había estado allí, observando, esperando. Mi diario seguía abierto, testigo silencioso de lo inexplicable. Pasé horas simplemente sentada, escribiendo y observando cada rincón. El tiempo parecía distorsionado, como si la noche se hubiera extendido indefinidamente. Cada sombra se movía con sutileza, pero lo suficiente para que mis ojos no descansaran. La sensación de vulnerabilidad era total. Mi cuerpo estaba exhausto, pero la mente permanecía alerta. Lo que fuera que me seguía parecía inteligente, conociendo cada reacción mía. Mi propia casa, antes refugio, era ahora territorio de incertidumbre y miedo. Cuando finalmente pensé en dormir, escuché pasos en el pasillo, diferentes, más firmes, decididos. Susurros se mezclaron con los sonidos formando palabras incomprensibles. Temblé, incapaz de moverme. Tomé el diario y escribí frenéticamente, intentando registrar cada detalle antes de que desapareciera. La sensación de no estar sola aumentaba, y mi mente comenzó a dudar de la propia realidad. Cada línea escrita parecía insuficiente, cada palabra inútil. Algo me observaba, esperando por algo que no sabía. El teléfono sonó de nuevo. Contesté, pero nadie respondió, solo silencio y respiración pesada. Corrí hacia la ventana, mirando las calles de Chihuahua, pero todo parecía normal, como si nada hubiera ocurrido. Entonces escuché mi nombre, claramente, viniendo del interior del apartamento. El miedo me paralizó, incapaz de reaccionar. Respiré hondo y traté de convencerme de que era mi imaginación, pero algo en el aire decía lo contrario. Me senté en el suelo, abrazando el diario, esperando que la presencia desapareciera, pero continuaba. El sol estaba plenamente presente, pero la sensación de ser observada no cedió. Cada sombra, cada susurro, permanecía a mi alrededor, incluso con la luz del día. No sé si logré dormir, o si la noche nunca terminó. El diario es mi única prueba, y aún así parece insuficiente. Intento convencerme de que mañana todo será diferente, pero algo dentro de mí sabe que no. Algo cambió dentro del apartamento, dentro de mí. Y quizás la única certeza que queda es que no estoy sola, y que quizás nunca lo esté. Deseo que estés teniendo un excelente día, y deseo que nunca pases por los horrores que viví. Mi nombre es Santiago, y nunca pensé que un reencuentro pudiera marcarme de una manera tan extraña. Hacía años que no veía a mi primo, de hecho, 10 años desde que simplemente desapareció sin dejar pistas. Toda la familia sufrió, especialmente su madre, que nunca dejó de creer que él estaba vivo. Yo, por alguna razón, tampoco acepté la idea de su muerte. Había algo dentro de mí que decía que aún respiraba en algún lugar. Por eso, cuando descubrí una pista, no dudé en seguirla. La pista llegó de manera inesperada. Un conocido me dijo que había visto a alguien muy parecido a mi primo en una propiedad rural alejada. Al principio me pareció improbable, pero decidí investigar por mi cuenta. Tomé el coche y viajé hasta allí, con el corazón acelerado y la cabeza llena de preguntas. El camino era largo y solitario, y durante el trayecto recordaba nuestra infancia. Jugábamos juntos, compartíamos secretos, nos reíamos de cualquier tontería. El tiempo parecía no haber pasado, al menos dentro de mí, pero no tenía idea de lo que encontraría en esa propiedad aislada. Cuando llegué, me quedé parado unos minutos frente al portón de madera desgastada. El lugar parecía abandonado, pero había señales de que alguien vivía allí, ropa colgada en un tendedero improvisado,
una bicicleta apoyada contra la pared del galpón. Toqué el timbre oxidado, que apenas funcionaba, y esperé. El silencio se rompió con el sonido de pasos pesados. Cuando se abrió la puerta, me quedé sin aliento. Era él, mi primo, el mismo rostro, aunque marcado por el tiempo. Pero algo estaba mal. Su mirada ya no era la de antes. Me miró durante unos segundos sin mostrar sorpresa. Parecía incluso que ya me esperaba. Nervioso, dije su nombre, esperando un abrazo, una sonrisa, cualquier señal de reconocimiento. Pero solo respondió con un hola, seco, casi frío. No hubo emoción ni curiosidad sobre cómo estaba. El corazón se me oprimió. No era el reencuentro que había imaginado en tantas noches de esperanza. Parecía otra persona, como si hubiera olvidado quién era. Aún así, me invitó a entrar. La sala era simple, con muebles viejos y un olor a madera húmeda. Nos sentamos frente a frente y empecé a preguntar sobre su vida, dónde había estado, qué había pasado. Las respuestas eran siempre cortas, como si solo supiera decir lo necesario. Cuando pregunté sobre la infancia, nuestras bromas y los veranos que pasamos juntos, dijo no recordar. Lo dijo con extraña naturalidad, sin mostrar frustración ni esfuerzo por recordar. Era como si alguien hubiera borrado una parte entera de su memoria. Mientras intentaba conversar, noté que no estábamos solos. Por la ventana, vi a dos hombres parados afuera, observando discretamente. No apartaban la mirada de nosotros. Cuando pregunté quiénes eran, él solo respondió, amigos, pero el tono de voz no inspiraba confianza. Parecían más vigilantes que compañeros. La forma en que cruzaban los brazos y permanecían inmóviles me hizo sentir que había invadido un territorio prohibido. Intenté disimular la incomodidad, pero el peso del ambiente me sofocaba. Cada vez que tocaba un tema del pasado, desviaba la mirada y cambiaba de asunto. Cada intento aumentaba la distancia entre nosotros. Yo ya no reconocía a quien un día fue como un hermano para mí. Se había transformado en alguien extraño, casi programado para no sentir, y el silencio de los hombres afuera reforzaba que él no estaba libre para hablar como quisiera. En un momento, tomé coraje y pregunté directamente, ¿te acuerdas de mí? ¿De quién soy realmente? Respiró hondo, dudó, y luego dijo, claro, eres Santiago. Pero la forma en que pronunció mi nombre parecía vacía, como si repitiera algo que le enseñaron. Era como escuchar a un actor recitar un guión que no entendía. Mi pecho dolió con esa respuesta. Quería creer que detrás de esa frialdad aún quedaba un resquicio de mi primo. Pero mientras más lo observaba, más seguro estaba de que algo, o alguien, había borrado partes de él. Intenté cambiar de estrategia y hablé sobre nuestra tía, la escuela, un viaje que hicimos cuando teníamos 10 años. Él asentía, fingiendo comprender, pero siempre terminaba con la misma frase, no recuerdo eso. Cada negación me hacía sentir más distante, como si estuviera frente a un cuerpo familiar habitado por una mente extraña. El tiempo pasaba lento y la tensión aumentaba, hasta que noté algo aún más inquietante. Los hombres afuera se habían acercado y ahora estaban en la veranda, prácticamente pegados a la puerta. El contenido de la bolsa me dejó sin reacción. Había ropa, objetos personales, pero nada que explicara la situación. Era como si eso representara su vida, reducida a unos pocos objetos cuidadosamente seleccionados. Intenté comentar algo, pero uno de los hombres me interrumpió con una mirada que me congeló la voz. Mi primo solo bajó la mirada, como diciendo, no te involucres. Fue el primer momento en que percibí que estaba realmente atrapado, aunque no físicamente. Había algo invisible que lo mantenía alejado de mí y de la vida que conocíamos juntos. Se levantó y empezó a caminar por el patio, mirando al horizonte. Lo seguí despacio, intentando mantener la distancia correcta para no asustarlo. Cada paso suyo parecía calculado, mecánico. Cuando pregunté si quería salir de allí, solo respondió que no era el momento. Sentí una mezcla de frustración y miedo.
¿Por qué no podía simplemente ser mi primo otra vez? ¿Por qué parecía tan controlado, tan condicionado? La sensación de que estábamos siendo observados se intensificó. Incluso el viento parecía cargado de tensión. Decidí entonces intentar hablar de cosas triviales, para romper el hielo. Hablé de películas, de la ciudad donde crecimos, de amigos en común. Respondía, pero siempre con frases cortas y desconectadas, como si solo repitiera respuestas aprendidas. La frustración aumentaba con cada intento. Necesitaba alguna señal de que aún era humano, de que mi presencia significaba algo para él. Pero cada pequeña esperanza se apagaba con la mirada vacía que lanzaba de vez en cuando. Mientras caminábamos, noté nuevamente a los dos hombres. Ahora estaban en una esquina del patio, observando cada movimiento. No hablaban ni gesticulaban, solo permanecían inmóviles. Cada vez que intentaba tocar a mi primo o acercarme, uno de ellos se aproximaba, silencioso, recordándome que no estaba en control de la situación. Mi corazón se aceleraba y entendí que estaba lidiando con algo mucho más grande que la simple desaparición de una persona. Estaba frente a algo que no podía comprender del todo, algo peligroso. Se detuvo junto a un árbol antiguo y se sentó mirando al suelo. Por unos segundos, hubo un silencio absoluto. Me senté a cierta distancia, intentando no presionarlo. La tensión era insoportable. Quería gritar, llorar, exigir respuestas, pero sabía que cualquier acción brusca podría empeorar todo. Pregunté nuevamente sobre nuestra infancia, sobre cosas que solo nosotros sabíamos. Desvió la mirada y respondió, «Esos recuerdos no son míos». Mi pecho dolió. Era como si alguien hubiera robado no solo su presencia, sino también la esencia de quien fue. Sentí rabia, miedo y tristeza al mismo tiempo. ¿Cómo alguien podía ser arrancado de su propia vida así? ¿Cómo mi primo podía ser convertido en un extraño que no recordaba sus raíces? Me sentía perdido, intentando entender, mientras todo a nuestro alrededor parecía conspirar para mantener el secreto. Los hombres seguían observándonos, silenciosos e intimidantes. El ambiente estaba cargado de una amenaza invisible, y cada paso en falso podía ser desastroso. Después de un rato, mi primo se levantó y se dirigió a un galpón. Me miró por un instante y dijo, con voz casi inaudible, «Santiago, no deberías estar aquí». Fue la primera frase que sentí realmente suya, no algo aprendido. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. Era como si reconociera el peligro, pero no pudiera actuar. En ese momento entendí que no se trataba solo de memoria o control mental, sino de algo más grande, que apenas podía comprender. Entré en el galpón con cautela y noté que había preparado un pequeño espacio con lo esencial. Una cama, ropa, un libro. Todo estaba organizado meticulosamente. Se sentó e hizo un gesto para que guardara silencio. Obedecí, intentando procesar todo. La sensación de extrañeza era intensa, cada sonido amplificado, el viento entre las hojas, la madera crujiente, incluso mi propia respiración. No sabía qué esperar, pero algo me decía que cualquier error podría ser peligroso. Entonces empezó a hablar despacio, midiendo cada palabra. Contó que no recordaba la infancia por razones que no podía explicar, que había sido preparado para olvidar, entrenado para obedecer, sin poder cuestionar. Hablaba de manera casi automática, como si sus emociones no fueran realmente suyas. Escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla de compasión y terror. Era como estar frente a alguien que parecía humano, pero que había sido programado para olvidar todo lo que importaba. Me di cuenta de que la única manera de ayudar era permanecer cerca, aunque fuera en silencio. No podía obligarlo a recordar, no podía enfrentar a los hombres, no podía irme sin arriesgarlo todo. Nos sentamos juntos, compartiendo el espacio sin decir mucho. Observaba cada gesto, cada pequeño movimiento, buscando algo familiar, pero los hombres afuera continuaban inmóviles,
vigilantes, y entendía que cualquier intento de fuga o explicación seria sería interrumpido. Mi primo estaba atrapado y no sabía cómo liberarlo. El sol comenzó a ponerse, y la luz disminuía lentamente, tiñendo el galpón de tonos anaranjados. Mi primo permanecía sentado, inmóvil, mientras yo observaba cada detalle, tratando de memorizar su rostro, su forma de moverse. Sentí miedo de que, si cerraba los ojos por un instante, desapareciera de nuevo, como había pasado antes. Le pregunté sobre el futuro, si había esperanza de volver con la familia, pero solo negó con la cabeza. No había ira, solo resignación. Era aterrador ver que había aceptado su condición. Durante la noche, el silencio se volvió más pesado. Intenté hablar, pero comprendí que cualquier palabra fuera de lugar podría irritarlo o llamar la atención de los hombres que nos vigilaban. Sentado a su lado, sentía el peso de cada segundo. El recuerdo de la infancia, de las risas y juegos, parecía lejano, casi irreal, y que él no recordara nada hacía todo aún más doloroso. Había algo sobrenatural en esa apatía, algo que no podía explicar, pero que me decía claramente que ya no era la misma persona. Intenté preguntar sobre los hombres que lo acompañaban, si sabía quiénes eran o por qué estaban allí. Desvió la mirada y dijo simplemente, «No puedo hablar de ellos». Esa frase me dio escalofríos. Fue la primera vez que entendí el límite de lo que podía compartir. Quise insistir, pero una parte de mí sabía que sería inútil, quizá incluso peligroso. El miedo a perder a mi primo por completo, a verlo apagarse aún más, me mantuvo en silencio. La madrugada avanzó y permanecí despierto, observando cada gesto, intentando entender cualquier detalle que me diera una pista. Sentía que estaba frente a algo mucho más grande que una simple desaparición. Había una presencia invisible, una fuerza silenciosa que controlaba cada movimiento y cada memoria perdida. Lo peor era ver que mi primo parecía aceptarlo con naturalidad, sin resistencia. Yo me sentía impotente y cada vez más ansioso, sin saber qué podía pasar. En un momento, se levantó y se dirigió a la puerta. Me miró con una mezcla de reconocimiento y advertencia. «Santiago, necesitas irte ahora». Dudé, pero sentí que no podía impedir que me fuera. Era como darme la oportunidad de salvarme, pero no a él. La tensión era insoportable y obedecí, aunque con gran reluctancia. Al salir del galpón, vi de nuevo a los hombres vigilando, pero nadie habló. Solo observaban, controlando cada paso mío. Mi primo estaba atrapado y yo no sabía cómo liberarlo. El camino de regreso al coche parecía más largo de lo que había imaginado. Cada sonido en el bosque, cada sombra, aceleraba mi corazón. Miraba hacia atrás esperando señales de peligro, pero solo había oscuridad y viento frío. Aún así, sentía que algo me seguía, invisible, silencioso. La noche parecía viva de una manera extraña, como si el lugar supiera de nuestra presencia. El miedo que sentía era real, tangible, distinto de cualquier otro que hubiera experimentado. Cuando finalmente entré en el coche y encendí el motor, sentí un alivio momentáneo, pero la sensación de opresión no desapareció. Era como si llevara conmigo una sombra, un recuerdo de lo que vi y sentí. La carretera desierta delante de mí parecía interminable, y cada kilómetro aumentaba mi angustia. Pensaba en mi primo, en lo que se había convertido, y en lo que representaban los hombres. No podía ayudarlo, pero tampoco podía olvidar. El peso de aquella noche quedó marcado en mí de una forma que jamás imaginé. Al día siguiente, intenté contarle a alguien lo sucedido, pero cada palabra parecía insuficiente. Nadie podía comprender la extrañeza, el miedo y la frustración que sentí. Hablé de manera vaga sobre el encuentro, evitando detalles que pudieran ponerme en peligro o exponer a mi primo. Aún así, sabía que nadie entendería completamente. Lo más perturbador era la sensación de que algo sobrenatural flotaba sobre ese lugar. Una fuerza invisible que dominaba no solo su memoria,
sino también su libertad. Desde entonces, evito pensar demasiado en lo que ocurrió, pero los recuerdos insisten en aparecer. Cada rostro extraño, cada mirada distante, me remite a aquel patio, aquel galpón, aquel primo que ya no era mío. La sensación de impotencia y miedo constante todavía me acompaña. Sé que está vivo, pero perdido de una manera que jamás podré revertir. Y lo más aterrador es entender que hay cosas que no podemos controlar, personas que no podemos salvar, recuerdos que no podemos recuperar. Deseo que nunca pases por algo así, que nunca te encuentres con alguien a quien amas y que ya no reconozcas. Aprendí que el mundo puede ser más cruel de lo que imaginamos, y que hay misterios que simplemente no tienen explicación. Mi primo vive en Chihuahua, pero ya no es el mismo. Hay algo invisible, silencioso, que lo mantiene prisionero, y yo no puedo ayudarlo. El recuerdo de aquella noche, de sus ojos vacíos, sus frases cortas y los hombres siempre presentes, quedará conmigo para siempre.